A paz de Cristo, mis hermanos, aquí estamos una vez más saludándoles en esta hermosa mañana. Vamos a leer la Biblia. Yo te invito a leer la Biblia cada mañana, pues la palabra de Dios es el alimento, lo cual debemos de alimentarnos aún antes de salir al trabajo. Y vamos a leer una parte de la Biblia muy importante, lo que es el recogimiento de la iglesia, lo que es el rapto. Pero vamos a leer la Biblia. No te creas de lo que los nuevos pastores ahora te dicen que no te preocupes, que ellos van a poner las escrituras ahí en la pantalla. No, yo digo, es mejor un mal apunte que una buena memoria. Solo que es necesario tomar la Biblia y apuntar en ella si es posible, pero puedes tener un libro allí para apuntar las escrituras y para apuntar las citas y para ir apuntando las notas más importantes. Yo a través de los años he perdido 3 Biblias y bien escritas. La última la recuperé, pero he perdido 3 Biblias completamente marcadas. Y la última la recuperé, aquí la tengo en mi librero. Y es mejor un mal apunte que una buena memoria. Mira, el celular es un mal apunte. Pero ¿qué haríamos nosotros sin este mal apunte? Cuando yo perdí la otra vez, me robaron mi teléfono. Y cuando me robaron mi teléfono no tenía ni siquiera cómo hablarle ni a mi esposa, ni el número de teléfono de mi esposa me sabía, porque todo estaba en el apunte. Porque me robaron mi teléfono. Es mejor un mal apunte que una buena memoria. Con esto te quiero decir que aunque esto que está aquí grabado, todo lo que está grabado, confiamos en ello, pero es necesario que tú tengas notas y que tú no pierdas la Biblia y que tú no pierdas tus notas y que tú guardes tu diario, que escribes diario, que lo guardes para los nietos, para los bisnietos. Pero no es el tema de esto de guardar y todo, pero vamos a leer las escrituras. Quiero invitarte a leer las escrituras y que apuntes, porque es mejor un mal apunte que una buena memoria. Y vamos a leer en Tesalonicenses capítulo 4. Vamos a estar hablando del recogimiento de la iglesia, del rapto. Pero vamos a mirar la Biblia, porque la Biblia tiene maravillas. Detrás de cada versículo hay un gran tesoro, hay un gran regalo que necesitamos nosotros tomarlo para nosotros, pues somos nosotros los que queremos tomar las bendiciones. Entonces vamos a mirar Primera Tesalonicenses 4:9. ¿Por qué el 4:9? Porque quiero que mires que la enseñanza es calmadita. La enseñanza no es para estarle gritando a la gente y estar diciendo hasta lo que no debe. La enseñanza debe de ser calmadita para que tú apuntes, para que tú aprendas, para que tú puedas meditarlo. Y aquí vamos a comenzar en esta parte muy importante que habla del amor de la familia, del amor fraternal, lo que es la vida del diario vivir de nosotros, lo que es cómo nos comportamos o cómo nos debemos de comportar, porque lo cierto es que debemos de cuidar el hombre de su esposa y su esposa de su esposo, y juntos cuidar de los hijos, instruirlos y capacitarlos de una manera con amor, que crezcan en gracia, creciendo en gracia. Entonces, Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 9, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, en Macedonia, dice: pero acerca del amor fraternal, este es el amor de la familia, el amor fraternal es el amor familiar. Dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Aquí les está hablando de algo muy importante y se los pone de una manera todavía más importante. Como no tenéis necesidad de que os escriba, porque los hombres cuando miramos que algo no es tan importante, pero que nos dicen, es como cuando te dicen,
esta pintura está fresca, no la toque. ¿Qué haces tú? Inmediatamente la tocas. Así el apóstol nos enseña de una manera que nosotros el apetito salga. Pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba. Entonces ya esa cuestión ya está allí. ¿Cómo que no hay necesidad de escribirnos acerca del amor? Dice, porque vosotros mismos ya habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Fíjate qué hermoso les presenta esta palabra. ¿Por qué no tienen necesidad de que escriba el apóstol Pablo acerca del amor de la familia, acerca del amor fraternal? Dice, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis los unos a los otros. Entonces ya sabemos que nosotros debemos de amarnos los unos a los otros. Y está hablando a la iglesia. Está hablando a la iglesia que está en Tesalónica, que está en Macedonia. Dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Los alaba aquí un poco, dice, y también lo hacéis con todos los hermanos que están por toda Macedonia. O sea, aquí les comienza diciendo, no tienes necesidad de amar porque ya sabes amar. Ya sabes hacer lo bueno. Y lo bueno es tratar a la gente con excelencia, con amor, con gracia. Entonces dice, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Está hablando de tu estado, de tu ciudad, de toda esa metrópolis donde tú vives. Tú conoces a los hermanos y tú los amas a todos, a todos. Y aquí comienza algo nuevo, dice, en el versículo 10, en la mitad del versículo 10, dice, pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. O sea, hay que enamorarnos unos a los otros. Hay que someternos los unos a los otros. Hay que bendecirnos y compartir los dones, los talentos, la gracia que hemos recibido de gracia de parte de Dios. Por eso aquí les dice, pero os rogamos, como un ruego, hermanos, que abundéis en ello aún más y más. Versículo 11. Y que procuréis tener tranquilidad. ¿Por qué? Porque cuando hay amor hay tranquilidad. Pero si no hay amor, hay una turbulencia. Aún en la casa, el esposo y la esposa, sencillamente cuando hay fragilidad, cuando hay aspereza, se siente un espíritu destructor. Pero cuando hay amor, se cuenta que el mundo del amor se nos cae encima y estamos contentos, aunque estés casi tú solo y tu esposa y tus hijos. A veces no necesitamos a toda la vecindad para hacer una fiesta, solamente el esposo y la esposa o la familia. Pero aquí dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios. O sea, ocupaos en el diario vivir, de lo que tenéis, de lo que sacáis el dinero para sobrevivir, o de lo que en tus trabajos, de tus negocios. Aquí dice de tus negocios, debemos de ser negociantes. Los hijos de Dios debemos de ser líderes en los negocios, porque somos pueblo que sabemos vivir bien, que sabemos instruir bien, que sabemos capacitar bien, que sabemos dar clase y escuela y ejemplo a los hijos para que sean los empresarios del mañana, para que sean los líderes del mañana, para que sean los grandes que mueven las multitudes. Por eso dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocupaos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice aquí en el versículo 12, dice, a fin de que os conduzcáis
honradamente para con los de afuera. Es muy importante el ser diligentes, el ser trabajadores, el ser líderes, el ser personas de renombre. ¿Para qué? A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera, o sea, tener un testimonio de testimonios, y que no tengáis necesidad de nada. La iglesia está para bendecir y no para ser bendecida. La iglesia, como se le dijo en el Antiguo Testamento, la bendición vendrá sobre ti. Te bendeciré, tendrás en abundancia. Serás cabeza y no cola. Serás líder y no andarás allí apenas. Tendrás en abundancia y no andarás pidiendo prestado. Dice, lo voy a leer otra vez. Tesalonicenses 4:12. A fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Y nos está diciendo que debemos de ser trabajadores, negociantes, líderes, llenos de amor, llenos de paz, llenos de bendición, con una familia modelo, que seamos gente que la gente quiere seguir, que la gente quiere modelar como tú eres. Fíjate hoy el mundo en Estados Unidos, ¿cuáles son los líderes? Las mujeres de Hollywood, los artistas de Hollywood. ¿Cómo se viste la sociedad? Como la gente de Hollywood. ¿Quiénes son los que diseñan la ropa? Las gentes de Hollywood. ¿Y qué diseñan? ¿Qué clase de diseño de ropa le van a dar al cristianismo? Porque nosotros estamos allí como si fuéramos lamiendo, como si fuéramos, como si fuéramos los perrillos y estamos recibiendo las migajas. No. Debemos de ser los líderes, los modelos, las familias ejemplares por las cuales el mundo debe de seguirnos a nosotros y no nosotros seguir los modelos del mundo. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Y aquí comienza lo que es el rapto de la iglesia. Capítulo 4 de Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, dice, porque aquí ya les habló de la abundancia, ya les habló de la bendición, ya les habló de la paz, ya les habló de la tranquilidad, ya les habló de cómo estar bien arraigados en la tierra mientras vivimos, mientras estamos aquí, mientras el Señor no venga. Vivir en paz y vivir en abundancia y vivir con bendición. No desesperados, ni amargados, ni allí sin esperanza. Pero el versículo 13, y aquí les va a decir la razón por la cual nosotros debemos de vivir confiados. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, si alguien se muere. Tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen o de los que ya se murieron. No queremos que estéis preocupados, pues no sois ignorantes a lo que les voy a decir. El apóstol Pablo hablaba de una manera que la gente despertaba interés inmediatamente en cuanto se ponía a hablar. Porque el apóstol Pablo era sabio. Fue el más sabio de todos los sabios en el Nuevo Testamento. Fue un instrumento escogido y formado y educado, especializado, bien formado por Dios detrás de la cortina. Por eso habla con excelencia y por eso nos habla de los dones, de los ministerios, de la elegancia, de la belleza, de la hermosura. El apóstol Pedro no nos habla porque no fue a la escuela. No nos habla de dones, de ministerios y de todo esto. ¿Por qué? Porque el instrumento escogido para esto fue el apóstol Pablo. Y yo te voy a estar hablando más del apóstol Pablo y mucho del apóstol Pablo, porque fue un instrumento escogido de parte de Dios. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Fíjate aquí la diferencia grande entre un creyente y un no creyente, entre un cristiano
bautizado en el nombre de Jesucristo, y uno que no sabe ni para dónde va. Es bien importante, dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si se muere algo, gloria a Dios. Si muere alguien, gloria a Dios. Te voy a decir otra vez, siempre lo digo, el apóstol Pablo en una ocasión nos da testimonio y nos dice, hace 14 años, si fue en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dice, Dios lo sabe. Dice, pero fui al paraíso. Subí al tercer cielo. Y ya no me quería venir para acá. Tal vez fue en una de esas que lo dejaron apedrear, lo apedrearon casi hasta morir. Tal vez fue en una de esas porque cuánto no sufrió el apóstol Pablo. Tal vez en una de esas ya se fue hasta el otro lado. Y ya no quería regresar, pero el Señor le dice, hey, todavía no es tu tiempo. Regrésate, despiértate a predicar el evangelio. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. No hay por qué estar tristes. No hay por qué estar lamentando cuando alguien se muere. Hay que celebrar porque ya esta persona ya la hizo. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿a poco no creemos eso? ¿A poco no predicamos la resurrección de Jesucristo? ¿A poco no sabemos que se levantó de entre los muertos al tercer día? No fue Mohammed, no fue Buda, no fue José Smith. Fue Jesucristo que venció la muerte, subió a los cielos y está sentado a la diestra del poder de Dios en las alturas. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Esos muertos van a resucitar, esos muertos se van a levantar, esos muertos van a tener un cuerpo. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros... Aquí está hablando el apóstol Pablo y en cierta manera aquí da una afirmación de juramento, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Dos puntos, porque va a decir en palabra del Señor lo que nosotros debemos de saber. Dice que nosotros que vivimos, que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esta es la esperanza de gloria de todos los creyentes. Te lo voy a leer una vez más. Porque el Señor mismo con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Voy a leerlo una vez más, apúntalo, que no se te vaya. Voy a leer los dos versículos, porque el Señor mismo, no otro, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Versículo 18 dice, por lo tanto, por el momento, por este tiempo, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esta debe de ser una predicación diaria. Diario se te tiene que predicar porque somos olvidadizos. Todos los días debemos de saber que nos espera
esa gran manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Capítulo 5. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba. A causa del tiempo y en el tiempo que va a suceder, no hay necesidad de que tú lo sepas, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. Todos sabemos, el Espíritu Santo nos dice todos los días que el día del Señor vendrá. Y tal vez aquí ya se está refiriendo al día del Señor en su ira, en su enojo. Tal vez aquí ya está yéndose no al día del Señor Jesucristo donde nos levanta, sino al día del Señor de la venganza. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Así dice la palabra de Dios. Pero vamos a leer otra parte porque es necesario que tengamos doble testimonio de lo que leemos. Es bien importante el doble testimonio. Por eso yo voy a estar predicando y enseñando mucho en contra de lo que no es la verdad. La verdad no es Muhammad, no es el Corán, porque ese es el testimonio de un solo hombre. Un solo hombre dio ese testimonio. En cambio, la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un solo freeway que nos muestra en detalles todo lo que Dios va a hacer. Y Dios usa como 40 escritores en 4000 años. Y es necesario que haya más de un testigo. Y allá donde leí ahorita, también aquí lo voy a volver a leer de alguna manera. Me quedan unos 10 minutos antes de irme a trabajar. Voy a leerlo ahora en 1 Corintios 15, 42. Apunta. Es mejor un mal apunte que una buena memoria. Apunta. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. ¿Estás interesado en la resurrección de los muertos? Porque de cierto es que tú te vas a morir. Y como es tan cierto que tú te vas a morir, es necesario que tú sepas que también vas a resucitar. Porque aquí la muerte no se está hablando de la muerte del cuerpo, se está hablando de otra muerte y de otra resurrección. Así también es la resurrección de los muertos, porque aquí está hablando de la resurrección de los muertos, o sea, de los que ya murieron, no de los que están vivos, sino que los que ya murieron, y tú vas a morir, si no viene Cristo. Pero si te toca la bendición, porque estamos entrando en el séptimo día ya, y Dios termina su obra o cierra su libro en el séptimo día. Si te toca la bienaventuranza, la gloriosa manifestación de transformarnos, de la transformación a nosotros, gloria a Dios, pero si no, vamos a morir. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Está dando ilustraciones aquí cómo es la muerte. ¿Cómo se siembra un muerto? ¿Cómo se sepulta un muerto? Se siembra en corrupción. ¿Qué pasa con el cuerpo después de años ahí enterrado? Pero resucitará en incorrupción, dice. La otra semejanza, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, hay mucho llanto y tristeza y dolor, resucitará en poder.
se siembra cuerpo animal. Carnal, animal, el cuerpo ya muchas veces descompuesto, depende cómo murió. Resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante, que es Cristo. Cristo es el espíritu vivificante, y así como nacemos nosotros, nos reproducimos. Aunque la Biblia dice que no nos hicimos nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado, aquí nos está dando una semejanza. Así como todos vinimos por naturaleza de Adán, también todos vamos a ser de la naturaleza espiritual de Cristo. Es lo que está diciendo, espirituales, espíritu. Adán, alma viviente, el postrer Adán, dice espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual. Primero no es lo espiritual, sino lo animal. Y después, o segundo, lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Y nosotros también vamos a ser del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Aquí está bien claro. Pero no estemos preocupados, porque lo que sigue, una vez más, es algo maravilloso. Primera a los Corintios 15:51. He aquí os digo un misterio, dice el apóstol Pablo. No estén preocupados. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Los muertos resucitarán y serán transformados a un cuerpo espiritual. Los que estamos en vida seremos transformados a un cuerpo espiritual. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Necesitamos levantarnos a predicar la verdad, a enseñar la verdad. Jesucristo es la verdad. No hay otro nombre bajo los cielos, bajo el cielo, no hay otro nombre para salvación. Es necesario el bautismo en el nombre de Jesucristo a todos los 7 billones que hay en este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Que Dios te bendiga. Si quieres aprender cómo ser un buen comunicador, suscríbete y activa la campanita. Aquí vamos a estar hablando de cómo ser excelentes comunicadores aquí en Intel Team. Dios te bendiga.